¿Le gustan las historias de terror? ¿Las películas de exorcismo? ¿A usted no? Bueno, entonces no le va a gustar el capítulo que vamos a compartir. Y a los que sí, quizás sí. Bueno, le quiero compartir una historia que está en Lucas, ya la vamos a buscar, pero antes de comenzar a leer, quiero que preste atención a la lectura y que vaya intentando interpretar y meditar, porque habla de un endemoniado que se encuentra con Jesús. Esta historia está en Lucas 8. Está Mateo, Marcos, en los evangelios, y después sigue Lucas. Capítulo 8. Versículo 26. Bueno, alguno tiene titulado Jesús sana a un hombre endemoniado y en Reina Valera el endemoniado Gadareno. Comienza así. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Bueno, ¿quiénes arribaron? Venimos del milagro que había hecho Jesús de calmar la tempestad cuando venían embarcados con los discípulos. Y estaba la tormenta y Jesús, bueno, estaba volviendo la siesta, los discípulos se asustaron, fueron, lo despertaron y de una sola palabra calmó la lluvia y el viento, calmó la tempestad. A partir del 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que están en la ribera opuesta en Galilea, seguían embarcados. Al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio hacia los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogó. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre a quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Palabra de Dios. Bueno, qué transformación, ¿no?, que vemos en estos versículos. ¿Quién no ha estado en un desierto? ¿Quién está en un desierto? ¿Quién no ha estado en un desierto antes de llegar a Cristo? ¿Qué puede ser ese desierto? Bueno, muchas veces lo que nos brinda este mundo puede ser una depresión, puede ser un consumo masivo de distintas cosas.
que como dice la palabra, nos mantiene lejos y nunca nos puede llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. Y quiero destacar 4 puntos, y el primero está en el versículo 29, donde dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo de las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Siempre antes de llegar a Cristo, o de conocer a Cristo, tenemos ese deseo de querer llenar nuestros corazones con distintas cosas, y muchas veces caemos en un estado que nada nos llena, y por momentos podemos encontrar esa solución, sea cual sea. Muchas veces un ejemplo pueden ser los medicamentos, lo vemos acá en el hospital del Sauce. Llegan chicos que han querido a atentar contra otras personas, han querido atentar incluso hasta con su propia vida. ¿Y qué pasa? Los medican, los tienen en un calabozo durante muchos días, pero cuando se va el efecto de los medicamentos, ¿qué pasa? ¡Pum! Pasa, porque este capítulo, esta historia pareciera sacada, ¿no?, de una película de terror. Pero si la llevamos a nuestras vidas, o a la vida de alguno de estos muchachos que está ahí en el hospital, podemos traerlo a la realidad cuando leemos en el versículo 29 que la gente, ¿qué quería hacer? Lo ataba, dice, con cadenas y lo ataba con grillos. Pero sin embargo, el demonio, ¡pum!, rompía las cadenas y dice que lo enviaba de nuevo al desierto. Tremendo. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros llenar nuestros corazones con cosas de este mundo? Pero es momentáneo, porque cuando cae nuestra realidad encima, ¿qué pasa? Volvemos a los desiertos. Nos lleva nuevamente a lugares desolados. Y muchas veces quizás hemos escuchado de atar los demonios, de amarrar al demonio, pero nosotros no podemos hacer nada. Humanamente con nuestra fuerza, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque Satanás es el dueño de este mundo. El dueño de este mundo es él. Y Pablo le hace acordar a los Corintios en la segunda carta, en el versículo 4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que creen, de los que no creen, y son incapaces de ver la gloria a luz de la buena noticia, la nueva noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Podemos atar a un demonio humanamente? ¿Podemos salir de esa depresión humanamente? Quizás no, quizás sea por un momento, pero viene el demonio, rompe esas cadenas y nos vuelve a llevar al valle de la desolación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos una nueva vida como tuvo este ex endemoniado? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo vemos en el versículo 35, y este es el segundo punto que quiero destacar, que dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Pero dice, ¿cómo vestido? Si en el versículo 27 relata que dice que no tenía ropa y que no moraba en casa, sino en sepulcro. ¿Cómo que estaba vestido? La multitud se empezó a entretener con lo que estaba haciendo Jesús, con los demonios y los cerdos, y cuando volvió, se encontró con el endemoniado vestido y a los pies de Cristo. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento vestido de las nuevas ropas? ¿Una nueva vida? Transformación. Colosenses, hay muchos versículos que hablan de las nuevas ropas, de los nuevos vestidos, y traje uno solo, quizás dos, que está en Colosenses 3:10, que dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador
y se parezcan más a Él. Llegamos a Cristo, nos da una nueva vida y podemos volver a nuestra vieja naturaleza. No es imposible. Realmente si hemos tenido ese encuentro con Cristo, tenemos una vida nueva. Y no hay manera que volvamos a ese desierto, no hay manera que volvamos a estar en las manos del enemigo porque Cristo es quien nos libera de la cárcel del diablo. Satanás es el diablo. Segunda de Corintios 5:17, en algún momento lo hemos compartido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y no es un comportamiento externo, porque esta iglesia es nueva, pero lamentablemente en muchas iglesias hay personas que han llegado y han adoptado el comportamiento externo de cómo se comporta un hermano en la iglesia, incluso hasta se viste igual. Pero realmente el encuentro con Cristo, la nueva vida y la nueva experiencia de Cristo no la ha tenido nunca. No la ha tenido nunca. Pero, ¿por qué? Quizás conocemos de Cristo, hemos oído hablar de Cristo, pero ¿queremos ser transformados como ese ex endemoniado? ¿O nos queremos quedar como las multitudes que se quedaron viendo el espectáculo que estaba haciendo Jesús con los cerdos y dice que tuvieron miedo? Al punto tal que podemos ver en el versículo 36 que dice: y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Tremendo. En vez de reconocerlo como su Señor y Salvador, quisieron: Jesús, andate. No queremos que haga lo que está haciendo porque nos produce temor y realmente no queremos dar ese paso. ¿Le pasa a usted? Quizás conoce la palabra de Dios, quizás sabe lo que vino a hacer Jesús al mundo, a perdonar nuestros pecados, a liberarnos de ese desierto, pero no queremos dar ese paso, lo echamos. Podemos estar aquí también en este momento, teniendo la posibilidad de entregar nuestra vida a Cristo y ser transformados en una nueva criatura, y sin embargo no lo hacemos por temor, porque quizás estamos en una zona de confort que no nos queremos mover, porque realmente le digo que si Jesús cambia su vida y le da una nueva vida, usted ya no puede ser el mismo. Y lo vemos en este hermoso capítulo, en el versículo 38, de pasar de estar endemoniado. ¿Qué hace el hombre? En el versículo 38, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicase que le permitiera acompañarlo. Es inmediata esa transformación en el ser humano cuando tiene un encuentro con Cristo, de seguirlo. Hemos visto, no tenía ropa, no tenía casa, dormía en las tumbas, en los sepulcros, dice la Biblia. Y de un momento a otro fue cambiado de muerte a vida, con nuevas ropas, y de repente despertó eso en el interior que solo Cristo puede despertar, que querer acompañarlo. Fue y le rogó a Jesús: Jesús, déjame acompañarte. Y sin embargo, nosotros seguimos, ¿no?, con esa vida y sin esa transformación, porque realmente es una muestra de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Segunda de Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algo tiene que producir esto en nosotros. El que murió por todos murió, para los que viven ya no viva para sí. Es una muestra de lo que hizo Cristo con nosotros y de poder compartirlo con la persona que no conoce. Que no es algo humano, no es algo que humanamente podamos hacer, sino que es una promesa de Dios. Y lo vemos en esta historia, cómo Cristo pudo cambiar a esta persona, esta transformación.
Y algo más que me llama la atención, que está en el cuarto punto, y con esto voy finalizando, que podría él haber sido un gran discípulo si Jesús le hubiera permitido seguirlo, ¿no? Porque le dice, Jesús, déjame acompañarte. Y sin embargo, Jesús le dijo, no. Jesús lo envió en el versículo 38 y 39, dice, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y dile todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Tremendo, ¿no? Ahora yo le hago una pregunta. Este ex endemoniado, ¿iba a una iglesia? ¿Era un teólogo? ¿Estudiaba de la Biblia toda la semana? No. Sin embargo, Jesús le dijo, ve a contar tu testimonio a las demás personas. Nada más. ¿Cuántos de nosotros podemos contar nuestros testimonios a las personas que no conocen de Cristo? Ya con eso el Espíritu Santo es suficiente para creer y seguirlo. Es el único que puede transformar y darnos una nueva vida. Y en el subpunto, digamos, del cuarto punto también, lo que me llama la atención, que podría haber sido un discípulo de Cristo, seguir a Jesús, pero sin embargo le dijo, ve y háblale a tu familia. ¿Qué tan importante es la familia para Jesús? Que le dijo, no, quédate con tu familia. Él había estado toda una vida desnudo, endemoniado, y no tenía familia. Le dijo, no, ve a disfrutar de tu familia. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños pasan 16 horas todos los días, en un promedio, ¿no? Con los dispositivos celulares, y les puedo asegurar que no hay ni 5 minutos que le hable de Dios en esas 16 horas. Y en 25 minutos, en 30 minutos, los domingos, pueden aprender algo. Quizás, y oramos, cada vez que tenemos un encuentro con los niños, como las profes, con los adolescentes, oramos para que el Espíritu Santo pueda impactar a través del Evangelio y puedan conocer a Jesús. Pero son 20 minutos en 7 días. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos con nuestros adolescentes? Le hablamos todos los días de Jesús, tenemos un devocional, agradecemos, compartimos. Y bueno, mi amigo, ya finalizando, vamos a compartir de la cena. Y es triste pasar, entregar el pan, el vino, y que digan, no, pueden recibirla solo los que se han bautizado. También oramos para que todos puedan llegar a ser bautizados en Espíritu, conocer a Cristo, ser transformados por Cristo como fue esta persona, y que todos un domingo podamos disfrutar de esta cena, que representa lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El cuerpo que entregó en la cruz del Calvario y la sangre que fue derramada para limpiar nuestros pecados.